Capítulo 1 Temporada 3. Continuación del capítulo 14 de la temporada 2. Epílogo. Issei ya había regresado a su hogar, después de haber vuelto de la Academia Quo, esto debido a que había pasado algo de tiempo charlando con Rias Gremory, la presidente del club de ocultismo y quien resultó ser un demonio, aunque no del tipo que él esperaba. A pesar de que ella le prometió aclararía todas sus dudas que tuviera sobre el mundo sobrenatural, solo le contó lo que él sabía de parte de Rosue y Jeanne, aunque la pelirroja le había dicho que durante estos días consecuentes, le daría a conocer más detalles sobre demonios y caídos, todo con tal de que él al fin pudiera resolver sus dudas que lo aquejaban. Aún no lo entiendo qué gana Ria-senpai al decirme todo esto. Simplemente se ha comprometido conmigo a decirme todo del mundo sobrenatural, pero no me ha pedido nada a cambio. Se decía a sí mismo mientras se había tirado sobre su cama, mirando fijamente el techo con una mirada de completa confusión. Quizás ella al terminar de aclarar mis dudas, me pida algo a modo de recompensa. Ella me dijo que los demonios cumplen los deseos de los humanos a cambio de algo de valor. Issei quería seguir sacando conjeturas, pero al final de cuentas sabría que todo se iría resolviendo poco a poco, por lo que algo agotado prefirió irse a descansar, todo para recuperar energías y poder seguir aclarando todas las preguntas que él tenía aún presentes, y que en cierta forma aún lo confundían en demasía. Fue el sueño que se había apoderado de él, el cual le hizo olvidar que dejó la cortina de su ventana abierta, la cual permitía que pudiera ser visto desde afuera, algo ilógico tomando en cuenta que en un segundo piso de una casa nadie lo podría observar. O eso era lo que él pensaba. Una presencia humana, desde el techo de una casa, veía por la ventana al joven Sekiryutei dormir de forma apacible, por medio de unos binoculares de visión nocturna. Una vez hecho esto, sacó de entre sus ropas una pequeña libretita junto a una pluma, en donde comenzó a anotar algunas palabras, un reporte al parecer, antes de que un relámpago inundara la bóveda celeste, causando un viento que agitó sus ropas, dejando apreciar quién se trataba. Era una jovencita de 16 años, con el cabello corto de color azul claro con un mechón verde a altura de la frente y ojos color café, casi tirando a un tono ambarino. En ese momento estaba usando un manto blanco con capucha con detalles en oro y azul, además de llevar un crucifijo alrededor del cuello, y junto a ella, un bulto grande envuelto en vendas con varios sellos la acompañaba. Lo destacable de ella era que sus ojos observaban con detenimiento al joven castaño, como si lo estuviera analizado con profunda determinación. Además, su capa se notaba sucia, llena de cortes y rasgaduras, ya que al parecer había sido usada bajo condiciones muy duras. Ella sin decir palabra alguna, sintió como las gotas de agua comenzaban a caer del cielo, por lo que volvió a guardar su libretita de notas, antes de cargar ese bulto en su espalda y marcharse de ese sitio saltando entre las azoteas de los edificios con singular maestría, todo bajo la lluvia que comenzó a caer en Quo. Otra presencia había fijado sus ojos en el Sekiryutei, pero ahora en esta ocasión era una humana, partidaria de la iglesia al parecer, aunque había algo en ella lo cual indicaba lo contrario. ¿Cuál era la verdad? ¿Y qué objetivos tenía esa jovencita para con Issei Oudou? Las preguntas se iban haciendo más, y las respuestas eran pocas. Esto se ponía cada vez más complicado. Capítulo 1 Temporada 3. Yata no Kagami, la guardiana y la monja amorosa. El reflejo en mí. Su cuerpo estaba punzando debido a un horror inimaginable que recorría cada parte de su ser, podía sentir algo húmedo que escurría por su frente y que le impedía ver con claridad, ya que la cortina que se formaba, era de un color escarlata, tan rojo que parecía que su visión solo podía ver ese color tan hipnotizante, pero que también emanaba una sensación algo repugnante, nauseabunda, llena de unas ganas de vomitar incontrolables. Con las fuerzas que ella tenía, pudo apoyarse en sus brazos lastimados, además de poder abrir levemente sus ojos, con un deseo de saber en dónde estaba, y el por qué se encontraba en un estado muy lamentable, uno el cual ella no imaginó estar, no al menos en mucho tiempo, ya que este estado de salud, solo podía significar que ella había librado una feroz pelea, de la cual, probablemente no salió victoriosa. Lo que ella quizás debió considerar, era que, lo mejor para su propia sanidad mental, era quedarse tirada en el piso, con los ojos cerrados, deseando no estar en ese sitio, mucho menos en esa situación.
Ella se encontraba tirada en el suelo, pero su alrededor el panorama era más bien, sacado de la más terrible pesadilla de un sujeto con su psique alterada quizás por el consumo de drogas demasiado fuertes, o por un proceso perfecto de deterioro mental a propósito, todo con el fin de ocasionar una imagen que volvería loco a cualquiera. Podía notarse que ese sitio se trataba de Midgard o lo que quedaba del mismo. Edificios vueltos ruinas, donde se podían ver seres vivos aplastados o despedazados por los escombros, manchando todo de un tono carmesí además de una peste difícil de soportar, lo que a lo lejos, parecía ser un mar generado por la inmensa cantidad de sangre que emanaba de todos los sitios posibles, intensas llamas de tonalidad rojiza barra obscura que ardían a todo esplendor por todos los lugares posibles, y un cielo que ahora, lejos de ser de un azul claro lleno de nubes esponjosas de color blanco, ahora era de un tono rojizo que irritaba la mirada, siendo apenas iluminado la tierra por un sol que poco a poco se iba apagando. Los ojos de la joven valquiria solo atinaban a abrirse de par en par, totalmente aterrada por aquella escena apocalíptica que podía presenciar, la aniquilación de la misma humanidad que ella, solo pensó que podría suceder en las peores pesadillas que de niña pudo tener, y tristemente, aquella dantesca escena, aún no terminaba de estar completa ya que aún faltaba, muchas cosas por ver. Cerca de ella, podía haber varias presencias que, al igual que ella, yacían tiradas en el piso, algunas boca abajo y sin moverse o dar señal de vida alguna. Sus ojos comenzaron a brotar lágrimas, debido a que algunas de esas figuras humanas, eran de dos seres que ella conocía por completo. Una rubia con un atuendo de monja vuelto harapos y otra chica de cabello rubio con una armadura despedazada y convertida en más que hojalata. De aquellas figuras, la única que podía alcanzar a ver, era de una chica de cabello azul vestida con un leotardo de cuero pegado y que aún tenía sujeta una espada quebrada en miles de trozos, una jovencita de cabello rubio en forma de taladros con su vestido rosa quemado, una pelinegra con su atuendo de sacerdotisa desgarrado en miles de tiras, y a otra chica de cabello negro con un kimono oscuro también despedazado, y a su lado, una jovencita de cabello dorado con un sombrero y capa de maga quemado y barra o deshecho. A lo lejos, se notaba un mar de cuerpos también sin vida alguna, de entre ellos, destacaban una niña de pelo albino, una castaña de coletas, un rubio de cabello corto y una niña rubia al parecer, junto a una pelinegra de cabello corto y otra de cabellera larga, ambas negras como la noche. Pero eso no era todo, claro que no lo era. Habían 4 figuras que destacaban entre todo ese mar de cadáveres, uno de ellos, de un pelirrojo con un atuendo muy fino, el cual estaba clavado a una pared derruida, atravesado en el corazón con una lanza hecha de un fuego negro que aún ardía, a lo lejos una intensa llama carmesí estaba quemando el cuerpo de una mujer de pequeña estatura, siendo único rastro de lo que quedaba de ella, un trozo de tela rosa junto a un báculo de una chica mágica, mientras que los 2 restantes, un pelinegro de alas negras y un rubio de alas blancas, habían sido seccionados por la mitad de sus cuerpos, con sus alas cortadas de tajo y quedando un monto de carne y órganos difíciles de describir. ¡Guac! El estómago de la valquiria no pudo soportar más, vaciando el contenido frente a ella de forma incontrolada, sintiendo amarga su boca y su estómago revuelto por aquella horrorosa escena que estaba pasando frente a sus ojos. Tenía que ser una pesadilla, eso era. Una pesadilla de la cual pronto despertaría, para que ella sin pensarlo 2 veces, tuviera el pretexto suficiente para dormir junto a su amado Issei el resto de la noche. Eso tenía que ser. Solo una horrible pesadilla. Rosue oh mi joven, hermosa e inocente valquiria, qué equivocada estabas. Oh, mi amada Ros, has despertado. Una voz que ella conocía a la perfección se hizo presente, por un momento pensó que eso la ayudaría a aliviar el horror que sentía por aquella escena tan macabra, ya que se trataba de su amado Issei, aquel a quien ella amaba tanto y por quien daría la vida sin dudarlo. Lo malo de esto, era que solo se llevaría una terrible sorpresa. En una colina formada por un montón de cadáveres, entre los cuales, notó con horror indescriptible, cómo se hallaban los cuerpos sin vida de sus padres adoptivos, los señores Youdou, un trono hecho de oro e incrustaciones de joyas preciosas, yacía ocupado por 2 presencias, una de ellas quien al ser observado por la joven, rompió el corazón de la valquiria en miles de trocitos. Se trataba de su Issei, su amado Issei o lo que anteriormente fue él.
Su mirada había cambiado, ya que sus ojos ahora eran de color negro en la esclerótica, rojos en el iris y una pupila dorada que estaba rasgada como la de un felino. Su cabello ahora era largo y de tonalidades obscuras con mechones rojizos, además de un par de colmillos que se asomaban por su labio superior. Vestía una gabardina púrpura la cual tenía manchas de sangre aún frescas, además de un par de botas y guantes sin dedos de color negro. Emanaba un aura terriblemente poderosa, con instintos de matar incontrolables, reflejados en aquella sonrisa sádica e inmisericordia. Pero lo peor de eso, es que junto a él, yacía la persona que menos se esperó que estaría junto a su amado hermanito menor. Se trataba de Rías Gremory, aquella chica pelirroja que buscaba por todos los medios posibles, añadir a su séquito personal a Issei, solo que ahora, se veía un poco diferente a como ella lo recordaba. Su cabello y sus ojos seguían siendo los mismos, lo único que cambiaba era aquel gesto burlón que ahora emana su sonrisa, sin contar que en ese momento lo único que traía como ropa, era un conjunto de ropa interior negra de encaje, junto a un baby doll transparente y algunas cadenas pequeñas de oro rodeando su cuello y sus piernas. Ella estaba sentada en el regazo de Issei, abrazándolo del cuello y lamiendo de forma erótica su mejilla derecha. No, por favor, tú no, hice. Sin importarle lo maltrecho de su cuerpo, la joven valquiria se arrastraba por el suelo, sintiendo como las partes de su armadura asgardiana rotas se enterraban en su piel, provocándole aún más heridas y haciendo que el dolor se hiciera en cierta forma insoportable. Solamente su deseo de alejar a Issei de Rías la llenaba de fuerza para seguir. Me alegra saber que Rías no acabó con tu vida, veo que realmente cumplió con su parte. Le dijo mientras observaba de reojo cómo la pelirroja había tomado su mejilla y lo besaba de improviso, iniciando un juego entre sus lenguas de una forma tan diestra, dejando como rastro varios hilillos de saliva que aún los unían. Creo que tendré que darte un castigo por lastimar de más a mi Ross, Rías-chan. Issei, por favor, castígame. Respondió con una voz cargada de erotismo, antes de soltar los nudos de su sostén y sus bragas, quedando solamente ataviada con el baby doll que cubría su cuerpo al desnudo. Quiero que me castigues, amado mío, castiga a esa niña mala como es debido. Créeme que lo haré. Respondió mientras que llevaba una mano a la intimidad de la chica, jugando con sus dedos de forma diestra, generando varios gemidos en la pelirroja, quien disfrutaba por aquella acción del pelinegro. Pero antes, déjame darle la bienvenida a Ross. Rosueise solo lloraba destrozada al ver cómo a Issei no le importaba actuar de manera tan lasciva con ella como espectadora. Parecía ser que aún le importaba, pero no de la forma en que ella creía. Al parecer solo la mantuvo viva por puro capricho, o eso pensaba. Mirai Nikki Original Soundtrack Volumen 4. Ingaritsu Daisei Dou. Watch. Veiwa Yoseo 4st. Fue una verdadera plaga tener que lidiar no solo con las tres facciones y sus líderes, sino también con esos estúpidos dioses hinduistas, griegos y los sobrevivientes de los mexicas. Dijo mientras señalaba con su mano libre, hacia arriba de ellos, sonriendo de manera burlesca sin dejar de estimular a la pelirroja, quien dejaba escurrir saliva por su boca, mostrando una mirada perdida por el placer. Aunque lo más entretenido, fue acabar con ese imbécil de Odín y sus estúpidos hijos, así como los demás nórdicos. La mente de Roswell se colapsó, ante lo que ella jamás esperó, podría suceder ni en sus peores suposiciones o imaginaciones de parte suya. La gloriosa Asgard, hogar de los Aesir, los considerados dioses más poderosos de las mitologías aún existentes, ahora era solo más que un recuerdo. Aquellos edificios gloriosos ahora solo eran escombros que estaban dispersos por doquier. El panorama se había vuelto negro y rojizo por la sangre derramada, así como las llamas que quemaban todo a su paso, y las pocas presencias que aún quedaban, era de los guerreros del Valhalla que habían sido convertidos en cadáveres destrozados de la peor manera posible. Esos ingenuos de Odín, Thor, Heimdall, Freya y Tyr, creyeron que podrían detenerme junto a Hela, Loki y Fenrir, pero lo único que hallaron, fue su muerte a mis propias manos. Exclamó con una mirada llena de locura, señalando como en un sitio apartado, los restos de una lanza, un martillo y un colmillo de un lobo que daban como vestigios de lo que alguna vez, fueron de los seres más poderosos que existían. Ahora nadie me dará órdenes ni me usará a su antojo, ahora yo soy quien decide qué hacer y cuándo hacerlo.
Un terremoto comenzó a sacudir el sitio, mientras que una Rosueise totalmente rota en su alma, veía como la misma realidad comenzaba a alterarse, mientras que Issei reía de forma maniática, en tanto que Rías ahora solo se concentraba en acariciar de manera lasciva todo el cuerpo del pelinegro, quien la dejaba hacer todo lo que ella deseara. Esta fiesta apenas inicia y jamás tendrá fin. El tiempo ya no existe, y nada tiene significado alguno. Gritaba de forma histérica mientras disfrutaba de todo este evento lleno de locura y horror al límite. La existencia está inactiva y yo soy el Rey Supremo. Una vez dicho esto, el castaño miró con una mirada enternecida a la joven Valquiria, quien cayó con su mirada de lado, en tanto que sus ojos se habían secado de tantas lágrimas derramadas, su mirada estaba vacía, y sus ganas de vivir muertas como todo lo que ella conocía llamaba. Este era el fin de todo, de la vida, de la esperanza de la existencia. Mi Ros, mi linda, hermosa y amada Ros, permíteme darte la bienvenida. Bienvenida al Ragnarok. Kia. Un chillido brotó de la garganta de la joven de cabellos platinados, despertando de lo que era en efecto una horrible pesadilla, respirando de forma agitada y sintiendo como el sudor escurría de su frente, cayendo hasta el nacimiento de sus generosos pechos, mostrando sus pequeñas fresitas transparentarse debido a la tela que conformaba su blusa para dormir. Al agitar levemente la cabeza y mirar a ambos lados, se pudo percatar de que estaba de vuelta en su habitación, aún iluminada por la tenue luz de la luna llena. Fue solo un sueño. Más que sueño, parecía ser una horrible imagen sacada de lo más profundo del Averno mismo. Era como si Rosueise hubiera estado en el mismo Ragnarok, y para añadirle más sal a la herida, el protagonista se trataba de su amado hermano menor, el único a quien ella le mostraba un amor más allá de un lazo familiar, por quien estaría más que dispuesta a dar su vida por mantenerlo a salvo. Eso solo provocó que ella comenzara a llorar amargamente, todo por el dolor que le causaba aquella mirada que Issei le lanzaba cada vez que se encontraban a solas. Llena de decepción, de ira, de furia ciega hacia la chica. ¿Pero qué podía hacer al respecto? Issei se había puesto bastante mal al saber sobre la existencia de cosas sobrenaturales, si bien parte de la culpa era suya por haberle mentido, lo que más influía era el trato al cual fue objeto por parte de los caídos. Ella no podía simplemente revelarle la verdad sobre el hecho de que él poseía una Longinus, uno de los 13 artefactos más poderosos, y que para los asgardianos, significaba la supervivencia o aniquilación de Asgard, así como de los otros reinos conformantes de Yggdrasil. Mucho menos, le podía decir en ese momento, que ella en realidad no era su hermana mayor, que la cruda verdad, era que su origen era de una tierra mitológica, que su papel era el ser heraldo de los dioses asgardianos y que ella no era su Onesama, esa chica que él creía era por aquellos recuerdos implantados en su mente. No puedo decirle, sollozaba Rosueise mientras intentaba en vano limpiarse las lágrimas que corrían por sus mejillas. No puedo dejar que se entere Sniff, no puedo dejar que se marche de mi lado. Dolía tanto como el tacto de un hierro al rojo vivo sobre la frágil piel humana. Pero no había nada que hacer, algunas veces se tenía que sacrificar cosas para obtener otras a cambio. Y tristemente, los días felices que la joven Valquiria vivió, se habían ido, para no volver jamás. Apenas eran las 3 de la mañana, tal como lo indicaba su reloj despertador, y aun con eso, Rosueise se sentó en el filo de la cama, se calzó sus pantuflas con forma de conejo y salió de su habitación de forma ligera, caminando apenas unos pocos pasos en el pasillo de la casa, deteniéndose frente a una puerta, la cual abrió poco a poco y con mucho cuidado, viendo a un joven castaño dormir profundamente, cosa a lo cual ella solo mostró una sonrisa combinada con las lágrimas que aún fluían de sus orbes zafiros. La joven Valquiria caminó a paso suave hasta quedar frente al Sekir-Yutei, arrodillándose y mirando el rostro sereno de Issei, aún sonriendo de tristeza debido al lazo ya muy frágil que existía entre ambos. Quería arreglarlo todo, quería acabar con toda esta mentira para que volviera a ser como antes. Pero no debía hacerlo, muchas cosas estaban en juego como para actuar de forma impulsiva. Estaba consciente de ello, y no tenía más opción que seguir aquella decisión muy dolorosa. Perdóname Issei, sé que te duele el haberte mentido así a mí, me duele aún más que me veas con esos ojos de odio y decepción. Susurraba la joven asgardiana al oído del chico, quien no se inmutó ante las palabras de su Onesama.
Pero si para mantenerte a salvo debo mentirte, si para evitar que te lastimen o te engañen debo comportarme como una perra desalmada e indiferente hacia ti, no me importa que al final termines odiándome de por vida, todo con tal de que estés seguro y a mi lado. La joven Valkyria, aún llorando y triste, no le importó si en ese momento Issei pudiera despertar y llenarse de ira contra lo que estuviera haciendo, ya le había ocasionado un profundo daño con esa mentira piadosa que usó en un intento de mantenerlo alejado de un mundo violento y sanguinolento. Así que, no importaba si lo hacía verdad. Rosueise, sin pensarlo ni un momento, unió de manera suave sus labios con los de su amado hermanito menor, sintiendo la suavidad y el ligero sabor embriagante que tenían, un sabor al cual posiblemente se volvería adicta, pero eso ya daba igual. No podría repetir ese gesto amoroso quizás por toda la eternidad, mucho menos con el sacrificio que ella tenía que hacer para salvaguardar a quien se había ganado un lugar muy grande en su corazón asgardiano. El único consuelo para calmar sus sentimientos adoloridos, era ese gesto cariñoso. Te amo, Issei, nunca lo olvides. Y con estas palabras, Rosueise se marchó a su habitación para intentar conciliar el sueño, aunque eso sería algo muy difícil, más si ella esperaba no volver a soñar con aquella imagen horripilante que aún tenía en su mente. Y así fue como la habitación del castaño volvió a quedar en silencio, con el castaño aún inmerso en el mundo de Morfeo y sin que él supiera qué había pasado en la realidad, quedando todo como un secreto entre ambos jóvenes dolidos el uno al otro. Aunque, no pasaron ni siquiera unos minutos antes de que el Sekiryutei comenzara a agitarse en su cama, balbuceando cosas inentendibles y dejando escapar de la comisura de sus ojos un par de lágrimas traicioneras. Todo por algo que ocurría en su subconsciente. El panorama era totalmente oscuro para el joven Youdou, quien no entendía nada de lo que estaba pasando. Intentó gritar a la nada, pero ningún sonido salió de su garganta, por más intento que él hacía, había quedado completamente mudo por alguna razón. Issei Youdou. El glorioso pervertido amante de los pechos. Una voz grave comenzó a sonar en aquel espacio negro, a lo cual el castaño intentó buscar en vano el origen de esta misma. Aquel que vanagloriaba las opais por sobre cualquier cosa, el único chico capaz de desvivirse por poder tocar esa parte femenina, me repugnas. Una distorsión en aquella obscuridad llamó la atención de Issei, quien pudo ver en aquella parte como un recuerdo se había hecho presente. Aquella imagen donde se veía él fuera de sí por el crudo rechazo de Rainare, quien lo veía solo como una simple basura humana. Ilusionado con encontrar a alguien a quien ames, le entregues tu corazón y que pasen el resto de sus vidas por la eternidad. Seguía hablando aquella voz con un tono claro de furia, a lo que el castaño solo atinó a mirar de forma nerviosa a todas partes, buscando a quien le estuviera haciendo recordar aquel momento muy doloroso para él. ¿Y qué obtuviste a cambio? Solo un maldito trauma que te ha convertido en un cachorrito asustado. Estas palabras solo ocasionaron que el Sekiryutei comenzara a correr en un vano intento de alejarse de aquella voz que seguía reprochándole sobre su forma de ser actual, producto de haber mostrado sus sentimientos a un ser que le importó un carajo el cómo se sentía, y que usó esas emociones sinceras a su propio beneficio. ¿Acaso no lo entiendes? Tu destino es simplemente ser quien destruya y domine. Nada más. Mientras Issei corría entre aquel vacío oscuro y deprimente, nuevas distorsiones en el espacio comenzaron a aparecer, mismas que iban reflejando imágenes, las cuales iban de lo deprimente, hasta lo terrible, llegando en casos a ser algo visceral y asquerosamente sádico. En una de ellas lo que parecía ser una silueta borrosa de él atravesaba por el pecho a un tipo rubio que había sido masacrado hace poco, reflejado en la sangre que emanaba su cuerpo. En otra escena él se veía sujetando entre sus brazos el cuerpo de una joven malherida y que parecía no tener vida, pero la más terrible, era una en donde él estaba en el centro de un páramo, rodeado de cadáveres, algunos de ellos mutilados de forma aterradora y otros destazados en pedazos imposibles de rearmar. Todo ello mientras él al parecer reía de forma demencial y sin sentimiento alguno de pena o miedo, como si él hubiera terminado completamente loco. Tu destino como portador de la destrucción fue asignado cuando se te concedió este Sacred Gear. La felicidad es un estúpido sentimiento que tú no necesitas.
Esa voz comenzó a gritar con un nivel el cual hacía que Issei tuviera que taparse los oídos y que cayera de rodillas al suelo, intentando gritar que frenara aquel castigo inhumano, cosa inútil ya que nada, absolutamente nada brotaba de su garganta que sentía como se desgarraba de dolor profundo. Tú debes ser quien mande. Aquel que gobierne. Aquel que riga sobre todo lo que existe. Aquel que sea el emperador de la misma existencia.